Bien, jóvenes, son las 7:05, pues que buen momento para iniciar con nuestra clase. Bienvenidos a la asignatura de Instalaciones 1. Ok. Primero que todo, pues buenas noches. A los que se han unido, pues, muchas gracias por llegar puntualmente a esta clase. Vamos a ver la guía de clases primero, ¿verdad? Vamos a ver cómo tenemos planeada esta materia, qué temas vamos a dar, cómo son los trabajos que vamos a desarrollar aquí, ¿no? Las actividades, cómo va a ser la calificación, la ponderación de la nota final, etcétera. Bien, hay un par de nombres que me suenan conocidos. No sé si hemos dado clase antes. A los que no, pues me presento. Soy el profesor Leonardo Jiménez. Pues llevo algunos años dando clases para la universidad. Aquí en esta facultad, pues de construcción, ambiente, tecnología, pero tecnología, construcción y ambiente, creo que es los nombres de la facultad, pero específicamente para su carrera, la carrera que están estudiando, que es el técnico en edificaciones. Bien, así que estamos todos familiarizados con las materias que damos aquí. Aparte de esta, pues doy otras materias, ¿no? Estructuras de la edificación, uno, 2, 3, instalaciones uno, 2, resistencia de materiales, etcétera, el resto de las otras. Si no me equivoco, jóvenes, ustedes están en el segundo cuatrimestre de la carrera. Si no es correcto, bueno, alguien me puede corregir, no hay problema. No recuerdo exactamente. Este es el tercer cuatrimestre, profe. Tercer cuatrimestre, gracias. Sí. Así que aquí empiezan pues a ver distintas materias que componen lo que viene siendo el plan de su carrera, ¿no? Profe, disculpe, Sí, diga. creo que este iniciamos el cuarto. Cuarto cuatrimestre, ok, Sí. perfecto. Sí, así que voy a compartirles la pantalla para que vean la guía de clases. Esto ya se los compartí en lo que es la plataforma, en Educativa, pero pues igual es lo que vamos a ver. Aquí está la guía de clases. Creo que allí pueden ver la pantalla. Si alguien no ve, pues me hace saber. Profe, ya mi vista no es tan buena, por favor. Zoom. Ok, aquí creo que se puede ver mejor. Sí, muy bien. Como ya hemos mencionado, o bien ustedes saben, es el Instalaciones 1, ¿verdad? Nuestra asignatura. Tiene ese uno allí, pues porque viene otra, Instalaciones 2, y me parece que sí, está la uno y 2. Creo que no hay una Instalaciones 3, si no me equivoco. Esto vendría siendo, bueno, aquí lo tengo marcado como del tercer cuatrimestre. Esta asignatura equivale a 3 créditos. Los prerequisitos para esto, bueno, acá me salen los códigos, ¿no? Edificación 01, 02, 03, 08 y 09. Ahora no recuerdo qué materias corresponden estos códigos, pero pues tienen 4 materias que son prerequisitos para estar aquí. Entonces, pues si están aquí, quiere decir que pasaron todas estas materias exitosamente. Es de su carrera del técnico en edificaciones, la Facultad de Tecnología, Construcción y Medio Ambiente. Bien, aquí en el siguiente renglón donde vemos lo que son las horas teóricas sincrónicas, que son 6 horas, ¿verdad? Vamos a dar 3 clases que van a ser reunión virtual. Y las otras 3 clases van a ser una grabación de la clase solamente. Así que no vamos a tener 6 clases seguidas, sino que la facultad o la coordinación, pues sí pone como requisito, pues 3 clases que sean reunión sincrónica y 3 que sean grabación. Pues como viene siendo la modalidad virtual,
que es como están estudiando su carrera. Así es como estamos o tenemos programado la estructura de la asignatura. Pues iniciamos hoy, 22 de enero, y vamos hasta el lunes 4 de marzo, que sería nuestra última clase. Si bien cuentan, aquí hay unas 7 semanas, ¿no? Hay 7 lunes de por medio, pero pues está el lunes 12 de febrero, que es lunes de carnaval, no vamos a dar clase ese día. Ok, clase hoy. La siguiente semana, el siguiente lunes, va a ser clase grabada. El 5 de febrero sería nuestra segunda reunión virtual. El 12 no tenemos clase. El 19 sería clase grabada. El 26 de febrero sería nuestra tercera y última reunión virtual. Y el lunes 4 de marzo pues ya sería la última clase que va a ser grabación, ¿no? Por lo general lo hago de esta forma para que no tengan que preocuparse por asistir al último día de clases, pero sí les voy a impartir el material con una clase pues previamente grabada para que puedan verla en cualquier momento. De eso se trata, pues si es la mayor ventaja de las clases virtuales, es que si no pueden asistir a la reunión virtual, pueden ver la grabación. De todas formas, estoy grabando esta clase, por si alguien se lo preguntaba, y esta grabación la voy a subir a un Google Drive y se las voy a compartir el enlace a ese Drive, se los voy a mandar a todos por el mensajero. Igual va a estar puesto en un apartado dentro de la unidad número 1 en la plataforma educativa. Hago esta aclaración más por los compañeros que estoy viendo que sus nombres no me aparecen en la lista oficial, la lista que me sale a mí en Cybersity. Me muestra 7 nombres. Aquí me parece que hay pues 9, perdón, 8 estudiantes. Entonces hay uno que otro que su nombre no me aparece en la lista. Así que pues primero que todo hacerles esto, pues el recorderis de que se apersonen a la coordinación, a que se realice lo que viene siendo su matrícula tardía, ¿ok? Para que puedan entregar la primera actividad que ya está subida en la plataforma y puedan ver el material de clase y la guía de clase. Me parece que alguien envió un mensaje o levantó la mano. Sí, profe, buenas noches, compañero, buenas noches, profesor. Sí, Vengo buenas. manejando, pero escuché, ¿no? Sí, De la lista. sí. ¿Podría mencionar un nombre o está de más? Sí, sí, cómo no. Por favor. Aquí en la lista me aparece Arquímedes Moreno, Aurelina Florentino, Manuel de Jesús Aparicio, Mario Alberto Pérez, Michael Sanjur, Miguel Antonio Castroverde, Renato Vargas. Si no escuchó su nombre en esta lista, tiene que ir a la oficina de coordinación para que le hagan los ajustes, ¿no?, de su matrícula. Ok, ok. Mi nombre es Jonathan González, que ya no lo mencionaste, así que voy a ver qué hago eso mañana. Ok, listo, Gracias. González. Ok, cómo no. Si alguien más no escuchó su nombre en la lista, pues ya saben qué hacer. Bien, ok, dicho esto, seguimos con lo que es la guía de clase. Terminamos el lunes 4 de marzo, ¿no? Ahí tenemos lo que es la fundamentación de la asignatura, mejor dicho, la descripción de la misma. Este es un curso que va a desarrollar, o donde van a desarrollar, la capacidad de observación y análisis de instalaciones, lo que viene siendo la fase de montaje o ya ejecutadas, para aumentar la formación continua, práctica y el sentido crítico necesario para el desarrollo profesional. El estudiantado se va a acostumbrar al trabajo en grupo con otros compañeros, fomentando las discusiones sobre problemas, diseños, sistemas y métodos de cálculo de instalaciones, llegando a conclusiones y tomas de decisión en común. Todas las actividades son en grupo. Si ustedes ya se conocen, pues entre ustedes arreglen sus grupos, se organizan
Si no tienen grupo, pues pueden igual conversar con sus compañeros, si tienen algún grupo de WhatsApp o qué sé yo, si se ven en la universidad, se conocen de otras materias, pues ya entre ustedes pueden arreglar entregar en grupo. Si no encuentran un grupo o prefieren trabajar individualmente, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Solo pues que les doy la opción del trabajo en grupo para que no tengan toda la carga de trabajo, ¿no? Y puedan repartirse el trabajo de las investigaciones, más que todo las actividades. Algunas son investigaciones, otras son talleres, taller escrito, y pues es más fácil repartirse las preguntas de un taller o las partes de una investigación a tener que hacerlo todo uno solo. Pero ya para que por si acaso alguien tenía la duda, si no encuentran un grupo pueden trabajar solos, no hay ningún problema. Así que como lo indica la descripción, vamos a hablar de instalaciones, las instalaciones que hay en una edificación, ¿no? En una estructura, dígase edificio, dígase una casa, ¿verdad? Que pueden ser instalaciones. Más que nada en esta clase tratamos lo que son las instalaciones de agua, las instalaciones hidráulicas. Eh, Aurelina Florentino tiene una pregunta. Florentino, dígame. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Era para saber la cantidad de personas que puede haber en un grupo. Puede ser de dos o tres estudiantes. Creo que no más de tres. Gracias. Listo. Sí, mencionaba que vamos a ver más que todo las instalaciones hidráulicas, ¿no? Tuberías de agua, agua potable, de desagües, aguas externas, ¿no? Y todo eso. Es más de lo que se trata o se enfoca esto de aquí. Porque hay otra asignatura aparte. Me parece que en instalaciones 2 es donde se ve todo lo que es instalación eléctrica y demás. Acá vamos a ver más lo que son las aguas. Tuberías, materiales de que están hechos, etcétera. Esos son los que vamos a estar viendo en esta materia. Aquí en el objetivo general mencionamos que tenemos como objetivo de la asignatura o al final, ¿no?, de la asignatura serán capaces o van a desarrollar la capacidad de observación y análisis de instalaciones de los sistemas mecánicos de una edificación donde se estudia la instalación del agua potable, protección contra incendios, así como la instalación de sistemas de tratamientos de aguas negras. Vamos a ver los procesos de instalación sanitarias y de desagües, sistemas de protección contra incendios. ¿Alguien más tiene una pregunta, Sanjur? Buenas noches, profesor. Sí, ya que comenta sobre eso, nos va a enseñar a calcular la capacidad para las bombas y todo eso. Sí, correcto, esos son de los temas que vienen más adelante. Ah, ok, gracias. Listo. Florentino tiene otra pregunta o dejó la mano levantada. Dejé la mano levantada, profe. Ok, no hay problema. Si ya una vez que hacen su pregunta, jóvenes, pueden bajar la mano. Ya solo la levantan a menos que tengan, perdón, la levantan si tienen otra pregunta. Ok, gracias. Sí, no, aparte de lo que son las instalaciones que vienen siendo tuberías, vamos a ver los distintos aparatos de medición que hay. Vamos a ver lo que son bombas, bombas centrífugas, bombas de agua, y todo lo demás, ¿no? Y lo que implica también la instalación, que vienen siendo lo que son las normas de instalación, instalaciones de suministro de agua, accesorios, ¿no? En los baños, lo que son los lavamanos, los grifos, todo eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí una parte que menciona calefacción, eso no va, más bien eso es como para países de clima frío, ¿no? Pero aquí en Panamá no es necesario eso de calefacción. Climatización, sí, ¿no? De repente, hablando de lo que es el aire acondicionado, instalaciones de aire acondicionado, más que todo lo que son aire acondicionado central. Aunque últimamente pues se ha optado por lo que es la individualidad, por cada habitación, cuarto, se opta por aires acondicionados individuales.
De repente en aquellos establecimientos como hoteles, por ejemplo, ¿no? Lo que viene siendo aguas calientes o calentador de agua, cuando hay aire acondicionado, pues aquí sí valdría lo que es agua caliente. Pero calefacción como tal realmente no, eso no lo vamos a ver aquí. Eso fue lo que, perdón, ese fue el objetivo general o los objetivos generales, está todo agrupado. Viendo los objetivos específicos que van a ser conocer e identificar los sistemas que forman las instalaciones fijas, urbanas y en edificios. Vamos a comprender los fenómenos físicos que rigen el funcionamiento de las instalaciones. Vamos a aprender cómo funcionan y cómo se utilizan los aparatos de medida aplicados al control y comprobación del funcionamiento de esas instalaciones, así también como manejar los distintos tipos de herramientas para las mismas, conocer los distintos componentes básicos que constituyen las instalaciones y su funcionamiento, conocer los materiales que se utilizan en la realización de las distintas instalaciones. Vamos a estudiar sus características y sus propiedades relacionadas con las aplicaciones que se les están dando, conocer los sistemas de ejecución de las instalaciones, así como su control y mantenimiento. Vamos a conocer, utilizar y aplicar las normativas que reglamentan el diseño, cálculo, ejecución y control de instalaciones, dígase de parte del IDAN, el cuerpo de bomberos, también están metidos aquí, ¿no? El cuerpo de bomberos y demás. Vamos a aplicar métodos de cálculo en el dimensionado de instalaciones urbanas y de edificios, ¿no? Que esas partes de cálculos vienen más adelante, fuera la pregunta del compañero. Entonces aquí hay un último objetivo que es el de realizar y leer los planos de instalaciones empleando la simbología adecuada para cada caso. Hoy, por ser la primera clase, estoy enfocándome más en lo que son conceptos básicos. Por eso disculpen, por eso estamos viendo primero la guía de clases para que vean los temas de antemano. Antes de cada clase les voy a subir la presentación, ¿no? Que vamos a ver dentro de unos minutos. Y es para que se vayan familiarizando con los métodos. Ahora, la manera en la que trabajo con los estudiantes, o la que voy a trabajar con ustedes, es que vamos a ver aquí en clase los conceptos básicos. Voy a explicar si tenemos cálculos, si tenemos ecuaciones, etcétera. Pero a ustedes también les va a tocar hacer un poco de investigación, ¿no? Por eso es que les voy a colocar las presentaciones que vamos a ver antes de cada clase. Es para que ustedes mismos puedan investigar, para que se empapen en el tema y aquí entonces es donde hacemos la explicación a gran escala. Hoy, por ejemplo, vamos a ver lo que es hidráulica básica. Vamos a ver una mera introducción, algunos conceptos básicos, algunas propiedades físicas de los fluidos, que para estudiar las instalaciones es importante primero ver cómo funciona la dinámica de fluidos o la estática de fluidos, que se le llama hidrostática. Pues hidro, que viene de agua, es más que todo eso, la física y la estática de aguas, más que todo en tuberías. Lo que estamos viendo aquí es la presentación del módulo, ¿no? De la asignatura, que es lo que vamos a ver, los temas, cómo vamos a trabajar. Les dejé un foro de presentación en Educativa, ¿verdad? Para que me comenten un poco de su experiencia en el campo de la construcción, pero más que nada enfocada en lo que viene siendo las instalaciones de aguas, de tuberías, de los distintos aparatos, que si bombas, ¿verdad? Para saber un poco, ¿verdad? Sus respuestas son para mí.
y ver dónde están parados, más o menos, ¿no? En cuanto a los temas que vamos a ver. Así que bueno, aquí vemos lo que dice exposición docente sincrónica. Es una terminología para decir reunión virtual, ¿no? Reunión sincrónica, videoconferencia, es lo mismo. Los temas que vamos a ver y bueno, las conclusiones finales y demás. Usualmente cada reunión virtual se le asigna 2 horas. Yo realmente no utilizo 2 horas. Yo sé que 120 minutos de escucharme hablar puede ser un poco, podrían llegar a cansarse un poco, ¿no? Y también de que los temas que desarrollamos aquí no son para hablar durante 2 horas. Así que no se preocupen, siempre nuestras clases demoran cerca de 1 hora, 1 hora 15, 1 hora 30 minutos más o menos. Siempre trato de no pasarme de 90 minutos. Así que por hoy sería nuestra primera reunión virtual. La siguiente semana es la unidad 2. Vamos a hablar un poco de abastecimiento y distribución de agua en núcleos urbanos. Vamos a ver el tema de tuberías y accesorios, los materiales de dichas tuberías, algunos conceptos generales, los tipos de tubería, que las hay de fundición, las hay de acero, de hormigón, las tuberías plásticas. Como ven aquí, es una exposición docente asincrónica, es decir, que yo voy a explicar esta clase grabada, que va a ser una grabación, y esto se los voy a subir, ya les había mencionado, ¿no? A un Google Drive, o podría también funcionar mejor en un canal de YouTube, como un video de YouTube privado que solamente ustedes podrían ver, porque yo les voy a compartir el link, ¿no? Me parece que funciona mejor de esa forma que en Google Drive. En Google Drive sí, pues va a decir que ocupa mucho espacio, etcétera. Y bueno, para la siguiente semana van a estar entregando la primera actividad, la actividad 1, que va a ser una investigación. Pero esta investigación va a ser de otro tipo de instalaciones, las instalaciones eléctricas. Aquí ustedes van a investigar los tipos de las instalaciones eléctricas, los tipos de cables eléctricos y sus accesorios no equivalentes como los transformadores. Vamos a ver lo que son los accesorios dentro de las edificaciones, ¿no? Si los tomacorriente, las lámparas, etcétera. Redes de distribución de energía. De eso se va a tratar su primera investigación, que van a entregar por educativa. Ahora, ya que estamos hablando de actividades, jóvenes, desde ya me gustaría recalcar la importancia de la puntualidad al momento de entregar las actividades. Esa actividad está disponible ya desde hoy hasta el próximo lunes. Siempre la dejo para hasta la última hora del día, que pues la plataforma lo toma como las 11:59 de la noche. Si por X o Y motivo, jóvenes, que no debería pasar, algún motivo, qué sé yo, laboral, personal, algún motivo con plataforma, eh, no pueden entregar la actividad a la hora o antes de la hora de cierre, me pueden enviar un mensaje, ¿ok? Por el mensajero, yo siempre estoy revisando, diciéndome, profe, no pude entregar por X y motivo. Y yo, con mucho gusto, no tengo problema, puedo abrirle la actividad para que entregue por medio de la actividad, no que me mande el trabajo por el mensajero, eso está ya según la coordinación está prohibida, perdón, estrictamente prohibido. Ya la coordinación no me permite recibir trabajos ni por correo ni por mensajero. Pero ahí está la herramienta del mensajero para que me digan que no pudieron entregar, ¿ok? Y yo pues les abro, etcétera. Y yo había dicho que esto no debería ocurrir porque tienen toda una semana, ¿verdad? 7 días. Yo sé que tenemos un fin de semana de por medio y más porque nuestras clases son los días lunes. Así que tienen tiempo para realizar esta investigación, que es algo bastante sencillo, ¿no? Una investigación como tal. Y van a ver en las instrucciones lo que pido, que es, bueno, su página de presentación, una introducción, ¿ok? El cuerpo del trabajo, el cuerpo de la investigación,
y sus conclusiones. Entonces, por eso decía que pueden trabajar en grupo. Siempre es mucho más fácil repartirse este trabajo a tener que hacerlo todo uno solo, ¿no? Así que bueno, esta es la primera actividad. En la semana 3 vamos a ver lo que es la actividad 3. Esta sería nuestra segunda reunión virtual. Esta va a ser conferencia, ¿no? En este mismo enlace, el mismo link de Meet, yo igual les envío un recordatorio ese día. Así que el link nunca se va a perder y siempre va a ser el mismo. En esa unidad vamos a hablar de los elementos constituyentes de las instalaciones interiores, nuevamente, ¿no? Materiales, tuberías, prescripciones normativas. ¿Qué normas rigen las instalaciones en Panamá? ¿Ok? Estas normas vienen dadas por el IDAN, por los bomberos, lo que viene siendo las instalaciones de extinción de fuegos, ¿no? Que pueden ser las mangueras, pueden ser los sistemas de riego, etcétera, más avanzados, que últimamente se están poniendo en los edificios más nuevos. Tuberías de cobre, los tipos, características de las tuberías de acero, etcétera. Vamos a ver los tipos de válvulas, grifos, accesorios. Es más como una extensión de los temas que vamos a ver en la unidad 2. Y pues, sincrónica. Aquí entregan actividad 2. Va a ser una investigación de las bombas centrífugas. Van a buscar qué es o qué son las bombas centrífugas, cómo se clasifican, cómo es su funcionamiento, cuáles son los criterios de selección. Ok, esta es la parte asincrónica de la materia, las investigaciones. Ok, yo soy un facilitador de los temas. Así es la relación que la universidad nos pide, ¿no? Nos exige. Con todo esto de el sistema, el modelo neo-ciberhumanista, donde no solamente me van a escuchar a mí hablando, sino que ustedes también deben investigar por su cuenta, etcétera, y demás, más o menos por allí va el tema del modelo de aprendizaje. Entonces, esta es la parte asincrónica de la materia, que si notan, tiene bastantes más horas que la parte sincrónica, y es precisamente por eso que viene siendo un poco autodidacta por parte de ustedes, ¿no? Las investigaciones que cuentan como las actividades. Para notas, si ven este 17%, ¿ok? Eso es lo que equivale cada una de las actividades regulares. Luego voy a explicarles todo lo que es la estructura de la nota final. La unidad 4, ya esto vendría entonces después de la semana de carnavales. Esa semana no hay clases, no hay grabación, no hay clase virtual, nada. Estamos libres, ¿ok? Así que tenemos 3 semanas de clases, esa libre y luego 3 semanas más. Aquí vemos las instalaciones de protección contra incendios que había mencionado hace unos minutos, introducción, ¿no? A la protección contra incendios, algunos conceptos, las clases de fuego, que no solamente pues que ven el fuego es fuego y ya, no, hay fuego químico, fuego de oxígeno, fuego por aceite, etcétera, distintos. Según los tipos de incendio, así también van a ser los tipos de la protección contra los mismos, cuáles son las acciones de extinción, los agentes extintores, qué tipo de instalaciones, cómo deben ser, qué norma, ISO, etcétera, etcétera. No todo eso lo vamos a ver. Esta clase es asincrónica, o sea que va a ser una grabación. ¿Ok? Yo voy a grabarles la clase, se las subo, se las comparto. Aquí entregamos actividad 3, que son los materiales de tuberías, las instalaciones de tuberías vistas, tuberías empotradas, tuberías enterradas, elementos auxiliares en la instalación. O sea, en esa investigación va a ser una extensión de las unidades previas. Van a seguir investigando, ¿ok? Y me van a entregar entonces qué más encuentran ustedes que no vemos en clase. O si pueden extender más lo que aprendimos en clase. De eso va la parte asincrónica de la materia. Aquí tienen las fechas de entrega. Igual más abajo tenemos un cuadro con toda esta información. La unidad 5, vamos a hablar sobre saneamiento. Las instalaciones de saneamiento dentro de los edificios, las redes interiores, problemáticas de los locales húmedos,
ventilación, cómo se debe ventilar esa red de evacuación, cómo son los sistemas de distribución de los mismos, cuáles son los elementos de esas redes, cómo son las cámaras de bombeo. Y esta va a ser nuestra última reunión virtual. Ok, la tercera, solamente tenemos tres. Ahí está, el 26 de febrero. Y ese mismo día se entrega la actividad número 4, que pues yo prefiero o me gusta más trabajar con investigaciones que ponerles un parcial. Igual cómo funciona eso de parcial en clase virtual. Solamente investigar, pero ¿dónde está la gracia de responder unas preguntas de un cuestionario? No, yo prefiero que investiguen. Es un trabajo más completo, un trabajo de investigación. Aquí vamos a hablar de las instalaciones de gas, ¿no? Más en los edificios, en los PH es donde más se ve eso, pero también en algunas casas, ¿no? Concepto, los tipos de instalaciones, cómo se almacena el gas licuado de petróleo, que es el que utilizamos aquí. Y no, no es el tanquecito de 25 libras, sino de las instalaciones de gas propiamente dichas. Como en los locales comerciales, para restaurantes, los PHs. Y bueno, entrega de la actividad 4 en esa fecha, 26 de febrero. Y la última clase, nuestra última unidad, la unidad 6, donde también va a ser una clase grabada, ya la última grabación entonces que le subo, donde hablamos de depuración y vertido, ¿no? Vamos a ver introducción de qué es esto, los parámetros de contaminación, la clasificación de los sistemas de depuración en edificaciones aisladas. Vamos a hablar de las fosas sépticas, ¿verdad? Como la construcción de fosas sépticas, pozos, etcétera. Y en esta fecha me van a entregar el trabajo final, que esta va a ser una investigación pues un poco más extensa que habla de las normativas de instalación en Panamá. Ya esto va a ser trabajo de investigación y extensión, ¿no? Instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, alcantarillado, etcétera. Todo esto es lo que van a investigar para entregar entonces el lunes 4 de marzo. Siempre pido que entreguen el último día o en la fecha de la última clase, para así yo tener tiempo de calificarles esa última investigación e ir subiendo las notas finales lo más pronto posible, también para entregar lo más pronto posible las notas a coordinación y pues ya para que nadie se quede sin notas. O sea, usualmente esas notas están 2, 3 días después de que entregan, ya están en Cybersity, están entregadas en Educativa, ya entregué notas y se acabó la materia. ¿Ok? Así que bueno, así estos vendrían siendo los temas, las unidades que vamos a ver, a estudiar en este periodo. Y bueno, esto de los tipos de evaluación, inicial o diagnóstica, esto viene siendo lo que es el foro diagnóstico. Formativa son las investigaciones, las actividades regulares, 1, 2, 3 y 4, y la final o sumativa, pues el trabajo final. Realmente de esto no hay mucha explicación. Aquí tenemos la tabla de las notas, ¿ok? Son 4 actividades de regulares y el trabajo final. Cada actividad equivale a un 17% de la nota final, así que sumadas dan 68%. Y si conocen la escala de evaluación, saben que eso es una D, así que no les da para pasar si solamente entregan las actividades y no entregan el trabajo final. Así que, por lógica, pues deben entregar todo para pasar, ¿no? Y el trabajo final equivale a 32% de la nota. Iba a ser 15, 15 y 15, y entonces el último iba a ser 40%, pero ya era como mucho, así que bueno, le quité puntos a ese para ponerles a estas, para que sea un poco más, etcétera, etcétera. Y yo no tomo en cuenta asistencia, jóvenes, pero obviamente no les estoy dando pase libre para que falten a las conferencias. Por favor, asistan a la reunión virtual. Es más que todo para que vean la clase y no para que estén viendo luego la grabación. Porque si tienen alguna pregunta durante la clase, pueden hacerla durante la clase. Esa es la ventaja de asistir aquí.
No, en cambio están viendo una grabación y si tienen preguntas, bueno, le toca mandar un mensaje y esperar a que yo les responda. Que igual, pues también está bien y es una ventaja de las clases virtuales, pero su pregunta siempre respondida de forma inmediata en nuestras clases sincrónicas. Lo que tenemos aquí es la bibliografía sugerida por la universidad, el libro Instalaciones de Distribución, el autor Miguel Pareja Aparicio. Pueden anotar esos nombres. Estos libros pues están un poco difíciles de encontrar. Algunos están en la biblioteca virtual, así que si tienen acceso pueden buscar algunos de estos. Tenemos Gestión del Tiempo, Recursos e Instalaciones de la editorial Paraninfo. El ABC de las instalaciones de agua, desde Echeverría González. Instalaciones de distribución. Acá estos que están aquí están en la biblioteca virtual. Armado de tuberías de Jiménez Padilla. Instalaciones domóticas de Tobajas García. Instalaciones sanitarias de Barreneche. Algunos de estos autores son, pues, bueno, por los apellidos pueden deducir que son de otros países, de España, de Chile, etcétera, de México. Y bueno, algunos de estos textos los podrán encontrar en la biblioteca para propósito de lo que viene siendo su investigación o si quieren extender un poco más, quieren buscar un poco más de información, pueden hacerlo aquí. Sobre el reglamento estudiantil de evaluación y asistencia, bueno, ya les dije lo de la asistencia. De la evaluación, pues estoy seguro que ya conocen cómo funciona la escala. De 91 a 100 es una A, de 81 a 90 es una B, de 71 a 80 es C, de 61 a 70 es D, que si quedan en esto, ya aquí van a ver lo que viene siendo, tendrían que hacer lo que es la reválida, ¿ok? Se obtiene calificación definitiva D, tienen la responsabilidad de gestionar la presentación de reválida, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice aquí. Y no solamente esto implica que tengan que pasar por todo el proceso de la reválida, tienen que hablar con un profesor que los asesore, hacer un trabajo adicional, además de todo el tiempo que conlleva, pues tiene un costo monetario. Me parece que son 50 balboas lo que cobra la universidad, pues así que, o sea, en resumen, jóvenes, pasen con C por lo menos, por favor. En esta materia, casi todos los estudiantes, cada vez que la doy, pasan con A y con B. Es bastante fácil. Esta es una materia pues bastante teórica. La parte práctica que vemos es bastante sencilla. O sea, realmente no hay excusas, no hay ningún motivo por el que puedan sacar F o D aquí. Así que pues espero que todos pasen con A o por lo menos con B, ¿verdad? Y que entreguen todo. Saquen puro 100, jóvenes. Yo no regalo puntos. Si llegan a 90.5 se quedan con su B. ¿Ok? Eso es lo que dice la escala. No regalo notas. Así que bueno. Aquí en este punto, ¿no? Lo que dice en el caso de la modalidad virtual, el estudiante tendrá acceso a la plataforma las 24 horas al día, 7 días a la semana. Miren, ustedes tienen esa ventaja sobre sus compañeros que tienen clase presencial y semipresencial. Es que, como ya mencioné, esta clase se está grabando. Va a haber una grabación que yo les voy a compartir el link luego de que subo todo esto. Y pueden volver a ver la clase, pueden volver a escucharme si no les molesta, ¿no? Si les molesta, pues bueno, pongan la clase en silencio, qué sé yo. Pero es más para los compañeros que no pueden asistir, o ya sea por el día, por la hora. Yo comprendo que hay compromisos laborales que casualmente son a la hora de clase. Hombre, qué mal, pero pues esto no es motivo para eh, dejar de realizar sus entregas de sus actividades. Así que bueno, yo tengo una política de puertas abiertas, realmente jóvenes pueden enviarme un mensaje por el mensajero,
Yo igual cuando les envío un mensaje, ¿no? Por el mismo mensajero con mi correo personal, pueden escribirme allí, ningún problema, yo siempre reviso eso. Todos los días reviso mensajero para ver si hay mensaje. Eso sí, puede tomar un poco de tiempo revisar. Yo también pues tengo compromisos laborales, así que obviamente no puedo revisarlo a cualquier hora, sino a cuando estoy disponible y trataré de responder cualquier pregunta, cualquier duda que me hagan por mensajero o por correo a la mayor brevedad posible. Entonces, antes de continuar, ya vamos a entrar a lo que es la clase como tal. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la guía de clase, el temario, con las notas, asistencia, la metodología que vamos a ver? De mi parte, no, profesor. Ok, listo. Se fue Moreno, Florentino, si iba a hacer algún comentario, si tenía preguntas. No se queden con la duda, jóvenes. No, profe, solamente iba a decir que tuvo todo claro. Todo claro. Ok, perfecto, listo. Bien, voy a quitar esta presentación. Igual y esto está en la misma plataforma, así que pueden ver allí el mismo documento que acabamos de ver. Y vamos con la primera presentación. Voy compartiendo pantalla. Que viene siendo el tema de hidráulica básica. Bien, vamos a ver cómo funciona todo esto de la hidráulica. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué son los fluidos? Bueno, más que nada vamos a estudiar cómo se comporta el agua dentro de canales cerrados, dígase pues tuberías, cómo se comporta el agua a través de los distintos accesorios, como vienen siendo, qué sé yo, grifos, bombas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una clase introductoria, realmente. Todavía no vamos con la parte buena que son los cálculos. Eso viene después, ¿no? Pero sí vamos a ver lo que son los conceptos y eso. Bien, algunos conceptos y definiciones básicas, ¿no? Antes de iniciar, bueno, antes de que vean esto, ¿no? A ver, vamos a ver quién está por allí. Mario Pérez. Mario, para usted, ¿qué es un fluido? ¿Qué, cómo lo definiría usted? ¿Qué es eso para usted? Bueno, tiene el micrófono cerrado por si estaba respondiendo, para que abra el micrófono y pueda participar. ¿Me repite la pregunta, por favor? Disculpe. Sí, sí. ¿Qué es un fluido para usted? ¿Cómo lo definiría? Viene siendo algún material compuesto como por líquido. Material compuesto por líquido. Ok, muy bien. Eh, Vargas, Renato Vargas. La misma pregunta, ¿qué es un fluido para usted? El compañero dijo que pues, un material esto compuesto de líquidos, ¿no? Más o menos, va por allí, va por allí. Buenas noches, profesor. Bueno, por fluido yo tengo entendido lo mismo que dice el compañero, como eh, una sustancia, pues, algo líquido. Sí, una sustancia líquida, sí, correcto, no están muy lejos de lo que es la definición. Como vemos aquí, un fluido es una sustancia, ¿no? Que se deforma continuamente cuando es sometida a algún tipo de tensión, tensión cortante o que también se le llama cizallamiento, ¿no? Y no importa qué tan pequeña pueda ser esa tensión.
Alguna de las propiedades de los fluidos o de los líquidos es que suelen tomar, no tienen forma definida, sino que toman la forma del objeto que los contiene, ¿no? Si ustedes toman un vaso y le echan agua, el agua toma la forma del vaso, que el agua no tiene forma. Asimismo va a ser con los fluidos. Obviamente esto, pues en las tuberías que son redondas, los fluidos van a tener forma redonda, es decir, porque están llenando el espacio de esa tubería. A eso se refiere, no es un medio continuo y contiene o tiene ciertas propiedades que vamos a ver en unos minutos. Algunos ejemplos de fluidos, ¿no? Lo más común que vamos a ver es agua, pero fluido también puede ser aceite, mercurio líquido, puede ser, ¿no? Por ejemplo, y no solamente líquidos, pueden ser gases, que por eso vemos lo de las instalaciones de gas, también caen acá en este apartado. Entonces, un fluido es un elemento que puede ser tanto líquido como gaseoso, que está sometido a algún tipo de tensión, algún tipo de fuerza, y en sus partículas pues hay una especie, una fuerza de atracción, es débil. Si ustedes ven un charco, fácilmente pueden pisar un charco de agua, pero por ejemplo, si toman un cubito de hielo, agarran hielo, es agua solidificada, no van a poder darle forma así tan fácil, ni tampoco van a poder desplazar, no van a poder hacer espacio en medio del hielo, no es tan fácil como apartar el agua, ¿no? Más o menos por allí va la cosa de los fluidos. Entonces eso es lo que vamos a estudiar aquí en esta presentación. Los fluidos constan de algunas propiedades físicas. Estas son algunas propiedades físicas de los fluidos. Empezamos con esto que habla de la experiencia de las placas, que es que vamos a considerar un fluido que está en reposo entre dos placas planas, ¿no? Hay una placa en una capa de fluido, vamos a ponerle agua, y luego una placa que hay arriba. Suponiendo que la placa superior en algún momento pasa a moverse bajo la acción de una fuerza que va en la misma dirección, ¿verdad? Esta F que está aquí representa una fuerza, esta placa se va a mover hacia acá. La sustancia que contiene o que está colocada entre estas dos placas paralelas, que están a una distancia, que están a cierta distancia, suficiente de modo que las perturbaciones puedan ser despreciables. Es decir, que en la superficie del agua casi no hay perturbación. Y junto con la placa superior, las partículas del fluido van a tener una velocidad diferente de cero, no que va a ser la misma velocidad, sino que va a ser una velocidad distinta de cero, y junto a la placa inferior, esas partículas tienen una velocidad cero. Es decir, aquí en el fondo, nuestro fluido va a tener una velocidad pues, de casi cero, podríamos decirle que va a estar en reposo, pero a cierta altura ya esa velocidad aumenta porque se está ejerciendo una fuerza que está moviendo nuestro fluido. Aquí vamos a utilizar por lo general la letra Y para indicar altura, la letra V para indicar velocidad, y nuestra placa contiene o ocupa cierta área, y bueno, utilizamos la letra F para la fuerza. Así que tenemos una velocidad de 0 aquí, pero más arriba, allá a cierta altura, tenemos una velocidad diferente de 0. ¿Okay? Que el valor va a ser el que le dé la fuerza. ¿Ya? Entonces, entre esas partículas de arriba y de abajo, va a haber rozamiento, que por ser una fuerza tangencial quiere decir que va en la misma dirección, va a formar tensión, ¿ok? Tensión de corte con sentido contrario al del movimiento. Es decir, si la fuerza va hacia acá, hacia la derecha, la fuerza de tensión o el
la tensión de corte, perdón, del agua va a ir en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, ¿ya? Y como existe una diferencia de velocidad entre esas cámaras de fluido, va a ocurrir una deformación continua del fluido bajo la acción de la tensión esa de cortante. ¿Esto dónde se ve? En el agua corriendo a través de una tubería. Por ejemplo, pues si tenemos, se han visto de estas mangueras transparentes, pueden ver cómo corre el agua, ¿no? Primero cuando abren, si conectan esa manguera a una pluma, van a ver cómo corre el agua desde la pluma por toda la manguera hasta que sale al otro lado. O sea, así más o menos es como se mueve el agua o como se mueven los fluidos a través de las tuberías o a través de los conductos en los que están. Entonces, bueno, esto ya viene entrando en un tipo de matemática algebraica un poco más complejo, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero por ahora quiero que vean este concepto. Imaginen el agua corriendo a través de una tubería. Así. Tenemos lo que es la tensión cortante, que esta es la razón entre el módulo del componente tangencial de la fuerza, o sea, que es la fuerza que se está aplicando, y el área de la superficie sobre la cual está siendo aplicada. Ese esfuerzo cortante en fluidos se calcula de esta forma, ¿okay? Vamos a tener una fuerza sobre la superficie, ¿no? Sobre el área. A esto es lo que vamos a llamar, o a lo que conocemos como presión. ¿Cuál es la presión de agua? ¿Cuál es la presión de cierto tipo de gas? ¿A qué presión de aire, por ejemplo, no en las llantas de un carro? ¿Qué presión? Hay hasta 30 psi, hasta 35 psi, 40 psi, más o menos. PSI es una unidad de medida de presión. ¿Qué es precisamente eso? Fuerza sobre área. Así que a eso se refiere. Entonces, esta tensión cortante va a ser un equivalente a la presión que ejerce el agua. Va a ser la fuerza tangencial sobre el área de esa superficie sobre la que nuestro fluido se está moviendo. Eso es la presión. Así que bueno, esto es lo que llamamos tensión cortante o simplemente cortante o fuerza cortante. Todos esos nombres aplican. La siguiente propiedad se conoce como la viscosidad absoluta o dinámica. Esta letra que está aquí parece como una U, es la letra griega mu. Esta es la que se utiliza para, o es la que con la que se designa la viscosidad absoluta o dinámica de un fluido. Esto es la relación de proporcionalidad o el coeficiente en la proporción, ¿no? Entre la tensión de cizallamiento, eso es la tensión cortante, y el gradiente de velocidad. También se puede definir como la propiedad del fluido a través de la cual el fluido presenta resistencia a las tensiones cortantes. Cuando un fluido está pasando por una tubería, el mismo presenta cierta resistencia, ¿no? Ese es el cortante, la tensión cortante. Esa resistencia se va más en las paredes y eso va a determinar con qué velocidad pasa un fluido. Por ejemplo, si tenemos una manguera que por dentro las paredes son lisas, el agua va a pasar más rápido por allí que por una tubería corrugada. Si tenemos una tubería que cada una de esas corrugaciones va a generar una especie de pérdida de energía del agua. Y el agua literalmente se mueve más lento a través de una de esas tuberías corrugadas que a través de una tubería lisa. Y por supuesto también va a depender del tamaño de la tubería, porque entre más pequeña la tubería, más rápido se mueve el agua. Por eso no sé si han visto que en estas mangueras de presión, en estas máquinas de presión, va con una manguerita. ¿Okay? Ustedes conectan una manguera primero a la máquina de lavado hidráulico, a una hidrolavadora,
Así es como funcionan, aplican este mismo concepto de que cuando entra el agua, entra por la manguera, la tubería. La manguera tiene cierto diámetro y del otro lado sale una manguera con un diámetro más pequeño y al otro lado de esa manguera más pequeña, o sea, se va haciendo más pequeña la tubería por donde va o el espacio que recorre el agua hasta salir por una boquilla con un agujero bien pequeño y por eso es que el agua sale a presión o sale tan fuerte. Ese chorro está saliendo bastante rápido precisamente porque estamos dirigiendo todo el agua y toda la fuerza que pierde por esa tensión que hay con las paredes de las otras tuberías más grandes y todo eso se concentra entonces al final, ya donde está la boquilla de la hidrolavadora y por eso es que sale el chorro así a presión bien fuerte porque está saliendo bien rápido. Así es como funciona la propiedad esta de la viscosidad absoluta. Estas cosas de aquí, bueno, ya son de diferenciales, gradiente de velocidad. Bueno, es exactamente lo que acabo de explicar. O sea, el cortante influye en la velocidad. A más cortante, menos velocidad. O sea, a más resistencia presenta el medio que recorre el agua, pues más lento va a salir. Esto se presenta, perdón, me fui de, aquí está, seguimos. Con estas unidades, si estamos en el sistema internacional, va a estar representado como Newton por segundo sobre metro cuadrado. Un Newton sobre metro cuadrado se representa como un pascal. ¿Ok? Un pascal es Newton sobre metro cuadrado. Y ese sería entonces, quedaría como pascal por segundo. ¿A cuántos pascales por segundo pasa el agua? ¿O cuántos pascales por segundo está ejerciendo el agua sobre la tubería? En el sistema inglés sería entonces libra por segundo entre pie cuadrado y una libra sobre pie cuadrado, pero bueno, eso pie cuadrado lo transformamos a pulgada cuadrada, eso es lo que es un PSI, una libra sobre pulgada cuadrada. Pero este se quedaría entonces como libra por segundo sobre pie cuadrado. ¿Ok? Esas son las unidades para la viscosidad absoluta o dinámica. Por cierto que aquí arriba, esta letra de aquí, me voy a insertar un circulito, se me hace más fácil hacer esto. Esto de aquí se llama, esta es la letra griega tau. ¿Ok? Este símbolo lo utilizamos para, déjame quitarle el fill, para representar, ¿no? O para que sea el símbolo de la presión cortante o de la tensión cortante. Se me pasó explicarles eso. Ok, esto de aquí entonces nos habla de lo de cómo se comporta dependiendo de la viscosidad, ¿no? Ya habíamos dicho, el significado físico de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior es que esta propiedad del fluido, la viscosidad, es cómo ofrece resistencia a esa tensión de cortante. Los fluidos que presentan una relación lineal, es decir, que es constante, entre la tensión cortante y la tasa de deformación, son los llamados fluidos newtonianos y representan la mayoría de los fluidos, es decir, que se mantiene como un flujo constante, que no pierde energía o que si pierde energía pues pierde la misma y no pierde velocidad. El valor de la viscosidad dinámica varía de fluido en fluido. Nunca va a ser igual la viscosidad del agua a la viscosidad del aceite, por ejemplo. Y entre el mismo aceite, las viscosidades dependen del tipo de aceite. No es lo mismo la viscosidad del aceite de cocina a la viscosidad de aceite de motor. Tampoco, por ejemplo, la viscosidad del petróleo a cuando se refina y se vuelve gasolina o se vuelve diésel. O sea, las viscosidades dependen y eso determina con qué velocidad pasa el líquido o el fluido a través de una tubería. Entonces, los fluidos pues son, o como dice acá en el comportamiento, entre más alta la temperatura, más viscoso el fluido. Acá lo que tenemos en la tabla, como dice, disminuye la viscosidad con el aumento de la temperatura.
Este fenómeno se debe a que hay pequeños espacios entre las moléculas y ocurre la reducción de la atracción molecular con el aumento de la temperatura. Es decir, que cuando nuestro fluido se calienta, las partículas se acercan entre sí y como están tan cerca, disminuye la viscosidad, así que se hace menos viscoso y se va a empezar a mover más lento. A eso se refiere, o sea, más viscoso un líquido, más rápido se mueve. En los gases, esa viscosidad aumenta cuando se aumenta la temperatura. El fenómeno lo explica al revés, que tienen grandes espacios entre las moléculas y cómo se calienta un gas, que lo que les mencionaba, ¿no? Un fluido no es necesariamente solamente líquidos, sino líquidos y gases. Y los gases se expanden cuando se calientan, porque las moléculas mismas aumentan el espacio entre sí. Y por eso de que, no sé si se han dado cuenta, jóvenes, o han hecho el experimento, a los que tienen carro, los que tienen un auto, un automóvil, cuando llenan el tanque de gasolina o de diésel, el combustible les alcanza más o les dura más tiempo a que le echan gasolina o combustible hasta la mitad del tanque o van y le echan $20, con eso no llenan el tanque, pero queda un espacio de aire más del necesario. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que ese espacio se calienta porque el motor, todo el calor del motor llega hasta el tanque de combustible y se calienta un poco también con lo que es el calor de acá y demás. Y entonces se expande el aire que queda atrapado junto con la gasolina dentro del tanque. Eso va a hacer que la gasolina se comprima un poco más y se gasta más rápido, a que cuando tienen el tanque lleno hay más combustible que aire y por eso el combustible no se gasta tan rápido o no se consume tan rápido. Y si han escuchado también el mito de que si echan gasolina de noche, les va a durar más porque la gasolina está fría, además que si es muy tarde en la noche o muy temprano así de madrugada, que dura más y hay algo de cierto en ese mito. Y es precisamente por esto, porque el combustible está frío, entre más frío, más viscoso, ¿ok? Y se consume más lento. Así es como funciona la viscosidad de los fluidos. Eso por darles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, algo con lo que se puedan familiarizar. Tenemos una tablita aquí rápidamente. En esta gráfica lo que estamos viendo es de que los fluidos newtonianos son constantes. Si ven, esta línea es recta y va a un ángulo constante porque se está moviendo el fluido de forma constante. Un fluido ideal se movería así, tendría cero valor de tensión, no tendría ningún tipo de tensión, pero por eso se le llama ideal. ¿Ok? Hay maneras de lograr eso, pero pues un fluido newtoniano como el agua y otros tipos de fluidos newtonianos se mueven y a medida que se mueven ejercen cierto tipo de tensión contra las paredes de la tubería y por eso van perdiendo tensión. Entonces aumenta la velocidad, aumenta la tensión y demás. Y un fluido no newtoniano funciona de otra forma, pero bueno, ya cómo funciona esto es de otra cuestión, pero sí quería mostrarles la gráfica para que vean cómo funcionan los fluidos dependiendo entonces de su viscosidad y qué tensión, cómo se crearía la tensión en las paredes, dependiendo pues también de esta propiedad física. Denme un momento, parece que va entrando alguien más. Ok. Bien, la siguiente propiedad es la masa específica. Vamos a representarlo o a representarla con la letra griega Rho. Rho es esta letra. Rho viene siendo como el equivalente a la letra P de nuestro abecedario, más o menos. Entonces, la masa específica de un fluido
es la masa que está contenida en una unidad de volumen del mismo. Es decir, masa entre volumen. Aquí es donde vamos con las unidades nuevamente. Las unidades de masa en el sistema internacional o sistema métrico es en kilogramos. ¿Ok? Newton es de fuerza. Kilogramo es realmente una unidad de masa. Existe el kilogramo fuerza, pero realmente no se utiliza mucho, sino que se utiliza más el kilogramo masa como si fuera peso. Es un poco complicado, pero sería entonces kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico es la unidad de volumen. En el sistema inglés sería un slug entre pie cúbico. Slug viene siendo la unidad de masa del sistema inglés, porque libra sí es peso. Pero recordemos que la unidad de fuerza o la unidad de peso es la masa por la gravedad y por la fuerza de gravedad ejercida sobre una masa es que se conoce el peso, ¿no? Entonces, bueno, eso es la masa específica de los fluidos, ρ. Además de la masa específica, tenemos otra propiedad que se llama peso específico. Aquí se representa con la letra griega gamma. Parece como una Y, una Y, pero no es eso, es la letra gamma. Gamma es el equivalente a la G de nuestro abecedario, realmente. Entonces, esto es el peso de una unidad de volumen. Así que esto se expresa como newton sobre metro cúbico, o en el sistema inglés, libra sobre pie cúbico. Ok, aquí sería el peso sobre el volumen. O sea que si yo les pido a ustedes, ok, si tenemos esto, bueno, una masa de agua equivalente a 10 kilogramos, ¿cuánto sería entonces su peso específico de 100 mililitros de agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, tomamos esos 10 kilogramos, lo multiplicamos por 9.81, que es la velocidad de la gravedad, o que es el valor de la gravedad, perdón. Eso nos va a dar 91.8 newtons de agua sobre, entonces, nuestros 100 mililitros. Bueno, transformamos esos mililitros a metro cúbico y por ahí se va la cosa. Entonces, esto es peso específico. Otra propiedad que tenemos es la densidad. ¿Ok? La densidad es la relación que hay entre el peso específico de una sustancia, que ya lo vimos, el peso específico, y el peso específico del agua a una determinada temperatura. ¿Ok? Esto entonces para ver cuál es la densidad de otros fluidos. Si alguien ha escuchado algo como ¿por qué el aceite flota en el agua? Ah, es porque el aceite es más denso. Bueno, es lo que dice acá. Que la densidad no depende del sistema de unidades. Aquí no hay unidades realmente. Sistema internacional o sistema inglés realmente no interesa, porque vamos a tener el peso específico de la sustancia o del fluido sobre el peso específico del agua. Y esto nos va a dar la densidad de ese fluido. O sea que siempre se compara con el agua. Y para lo de la pregunta del aceite es porque el aceite es más denso que el agua, es decir, que esto ocupa menos espacio o que pesa menos que el agua. Eso es a lo que se refiere a que es más denso, es que tiene menos peso, por eso flota. Tenemos entonces la viscosidad cinemática. La primera viscosidad que habíamos visto es la viscosidad absoluta. Esta es la viscosidad cinemática, que es una medida de la resistencia interna de un fluido bajo fuerzas gravitacionales. O más bien, como el fluido, pues qué tanto o cómo es la viscosidad, cómo fluye ese fluido, valga la redundancia, ¿no? Un poco redundante esa, ese dicho. Pero pues la viscosidad cinemática la representamos con la letra, lo que tenemos aquí. Ok, perdón, este es
Sí. Bueno, esto que parece una V tiene un nombre. Es una letra griega también, pero ahorita mismo no recuerdo más o menos cuál era el nombre. Pero bueno, como vemos, según la ecuación o la operación matemática, sería el equivalente a nuestro, nuestro mu, ¿verdad? Que vamos a buscarlo arriba. Es nuestra viscosidad absoluta sobre nuestro ρ, nuestra masa específica. Eso es la viscosidad cinemática. La expresamos como metro cuadrado sobre segundo o pie cuadrado sobre segundo. Vamos con lo que sigue. Esta es la última propiedad, que es la presión de vapor. Ok. La presión de vapor, o cuando los líquidos se evaporan por causa de las moléculas que escapan por la superficie libre, más que nada cuando calentamos dicho líquido. Esta es la presión ejercida por un vapor cuando está en equilibrio con el líquido que le ha dado origen. Así, la presión de vapor es una medida de la tendencia de evaporación de un líquido y cuanto mayor sea su presión de vapor, más volátil será el líquido, es decir, qué tan rápido se evapora. Así que pues entre más temperatura, más alta la temperatura, más rápido se va a evaporar algo. Por ejemplo, si recuerdan, ¿no? Con la pandemia, el que andaba por allí con su frasquito de alcohol y se echaba alcohol en las manos, en el momento tenían ya las manos secas, es porque el alcohol es un líquido más volátil que el agua, es decir, se seca mucho más rápido. Eso es lo que volátil significa, que se evapora más rápido que el agua. A eso se refiere la presión de vapor. Entonces, que esto, cuanto mayor sea su presión de vapor, más volátil es. O sea que la presión de vapor del alcohol es más alta que la presión de vapor del agua, porque el alcohol es más volátil. Así, bueno, estas fueron vienen siendo las propiedades físicas de los fluidos. Ahora continuamos la clase con lo que viene siendo la estática de los fluidos, ¿no? Esta es la ecuación fundamental de estática de dos fluidos. Lo que vemos aquí con P va a ser la presión, ¿ok? Vamos a ver la altura que está representada por H. H es altura. Tenemos nuestro líquido, esa gama que viene siendo su peso específico, ¿no? Vamos a echar un poquito para atrás. El peso específico del fluido. Recuerden que esto está en newton sobre metro cúbico. O bueno, que es de unidad de peso sobre unidad de volumen. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo se relacionan estos tres? Ok, tenemos que la relación de presiones o la presión en dos puntos distintos, según según la profundidad de este líquido o del fluido, es que cuando restamos la presión mayor o la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 va a ser igual a menos, porque aquí este valor va a darnos negativo. Usualmente la presión es más grande a mayor profundidad. Eso significa que al momento de realizar esta resta de aquí, vamos a tener que el negativo va a ser mayor. Así que cuando queda este negativo, cuando va a pasar por el otro lado, se va a sumar con el otro, etcétera. Perdón, va a restarle el que está del otro lado, viene para acá. Bueno, que esto es igual a el peso específico del fluido multiplicado por la altura menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque está la altura de aquí menos la altura o la profundidad del punto 1. Entonces, si estamos midiendo de aquí hacia arriba, obviamente que nuestro 0 está aquí abajo. Perdón, nuestro 0 estaría aquí arriba. El 0 está en la superficie. La profundidad se mide de arriba hacia abajo.
¿ya? Entonces, esta es la ecuación fundamental de la estática. La primera ecuación de varias que vamos a ver, y en clases posteriores vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza esto. Pero para que vayan anotando si están tomando apuntes, si no, pues bueno, véanse la grabación. Tenemos esto llamado el teorema de Stevin. Stevin, que fue pues un científico de esto de fluidos, que dice que la presión en un punto del fluido es directamente proporcional a la profundidad de este punto y al peso específico del fluido. Ergo, que a más profundidad o a mayor profundidad, mayor la presión. Por lo tanto, mayor el peso específico del fluido. Aquí tenemos, por ejemplo, un cilindro de cierta altura y que tomamos, por ejemplo, no, esto es algo hipotético, imaginario. Tomamos un cilindro que está lleno de un fluido. Ese fluido tiene un peso específico y se está ejerciendo una presión. Esa presión va a ser igual al peso específico por la profundidad. H es profundidad, ojo, no altura, profundidad. No es lo mismo, la altura se mide de abajo hacia arriba, la profundidad se mide de la superficie hacia el fondo de nuestro fluido. Así que Stevin pues prácticamente dice lo mismo que ya les había dicho antes, a mayor profundidad, mayor presión. Este teorema nos explica también que la presión va a ser igual horizontalmente, es decir, que si tenemos varios puntos, la presión va a ser igual aquí en el punto 1, si están a la misma profundidad, perdón, de varios puntos en la misma profundidad. Tenemos un punto 1 aquí, donde tenemos una presión 1. Acá tenemos una presión 2, que como está a la misma altura, va a ser igual que la presión 1. En este punto 3 está a la misma profundidad que los puntos 1 y 2, así que va a tener la misma presión. E igual la presión 4 va a ser igual a la presión 1, 2 y 3, porque el punto 4 está a la misma altura que los tres primeros puntos. Y aquí está, aquí lo dice. P1 igual a P2 igual a P3 igual a P4. Presión 1 igual a presión 2 igual a presión 3 igual a presión 4. Así que esa presión va a ser igual en distintos puntos siempre y cuando estén a la misma profundidad. Entonces vamos a ver también siguiendo este teorema de Stevin, que hay cambios de presión a medida que aumenta la profundidad. Aquí tenemos entonces la diferencia de presión entre dos niveles. Tenemos el punto 1, donde va a ver que está a una profundidad 1 y se está ejerciendo una presión 1. Y tenemos un punto 2 a una profundidad 2, donde se está ejerciendo una presión 2. Y entre ambas profundidades tenemos una diferencia de profundidad, que es lo que viene siendo este delta H. Es decir, este triangulito significa que hay una diferencia o un diferencial de profundidad. Así que si utilizamos esta ecuación de Stevin de P igual gamma por H, P1 va a ser igual a gamma por H1 y P2 va a ser igual a gamma por H2. Es decir, la presión 1 va a ser igual al peso específico del fluido por la profundidad 1. Y que la presión 2 va a ser igual al peso específico del fluido por la profundidad 2. Entonces, recordamos esta primera ecuación, la ecuación elemental de la estática de fluidos. Y vamos a buscar entonces, o vamos a ponerlo de esta forma, P2 o la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a menos el peso específico del fluido por la profundidad menos 0. Pero como no hay un 0, o sea, hay dos profundidades, va a ser la profundidad mayor menos la profundidad menor. Así que aquí está, tomamos estos valores o estos términos, los sustituimos en esa primera ecuación y es lo que nos da
P2 menos P1 igual a gamma, o nuestro peso específico, por la profundidad 2 menos la profundidad 1. O lo que es lo mismo, P2 menos P1 igual a el peso específico por el diferencial de altura. Perdón, de profundidad, la diferencia de profundidad. ¿Ok? Eso es lo que significa. Bien, hago una pequeña pausa aquí. Abro el espacio para preguntas, jóvenes. ¿Van entendiendo más o menos, o sea, cómo se relacionan estas ecuaciones? Para ver si estamos claros todos. Ok, yo hablaré por todos. Estamos en proceso de aprendizaje. Ok, Yo no. tengo una pregunta. ¿Por Dígame. qué, Sí, por qué en la anterior fórmula, la que tiene la forma de Y, tengo que aprenderme el nombre, salió ajá, negativo y aquí está positivo? ok. ¿Por qué está negativo? Ya le explico. Lo que pasa es que, ajá, la presión 2, ok, como tenemos una diferencia de profundidades, estamos midiendo desde la superficie hacia la profundidad donde está esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra presión 2 va a ser mayor que nuestra presión 1. O por lo menos en este ejemplo, aquí donde estaba esto. Para que se cumpla, nos está diciendo que, bueno, la presión aquí arriba es mayor que aquí abajo, pero cuando hacemos eso, sabemos que esta presión menor nos va a dar un resultado negativo porque esta es mayor que esta. Pero realmente esto es en una situación ideal. La situación real es esta de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que aquí tenemos h, que es la profundidad de esta, menos el 0. Es decir, la profundidad 2, no, tenemos la profundidad 1 menos la profundidad 2. Aquí es negativo porque esto de aquí está al revés. ¿Ya? Como debe ser, es así. La presión 1 debe ser menor porque está a menor profundidad. Pongamos, por ejemplo, que está a 1 metro de profundidad y que el punto 2 está a 2 metros de profundidad, o sea, está más profundo, tiene que ser mayor la presión, ¿no? Según lo que acabamos de explicar. Entonces, si esto aquí fuera negativo, aquí debiera ser H1 menos H2 por el negativo, pero como este diferencial de H nos dice que es H2 menos H1, es como si tuviéramos esto. A ver, voy a poner aquí, ¿dónde es que está la herramienta esta para el board? Un momentito para mostrarle más o menos cómo es. Ajá, voy a abrir una pizarra, un jam. Ok, voy a dar a compartir la presentación un momento para mostrarles esto acá. Ok, ok, creo que pueden ver esto, ¿verdad? Tengo un tablero aquí vacío. Sí, profe, se puede Sí, observar. ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bien, como se nos dice que esta es nuestra superficie, ¿no? Y que la ecuación, la primera ecuación nos decía que, bueno, aquí está H2 y que H1 está aquí abajo, ¿ok? Esta es una H. Bien, nos decía que debe ser la diferencia de la profundidad mayor, ¿ok? Estoy viendo la fórmula de nuevo acá. Ajá.
H menos 0. Ok, menos H menos 0. Ok. Este negativo de aquí haría que esto se viera como 0 menos H, porque saben que negativo por positivo da negativo y negativo por negativo da positivo. Entonces, quedaría de esta forma. Nuestro 0 entonces está para que sea aquí en el fondo y nuestra H sea esta altura de aquí. Porque de otra forma estamos poniendo el 0 aquí arriba. Es porque el 0 realmente es la superficie del líquido. Y nuestra profundidad es esta. Entonces, cuando lo ponemos de esta forma, vamos a tener que... estaba nuestro P1 aquí y que aquí estaba nuestra presión 2. ¿Ok? Es para que quede P2 menos P1. Para eso es el menos, porque sin el menos se vería como P1 menos P2. Entonces esa presión nos saldría negativa. ¿Ya? Entonces nuestra presión no puede salir negativa porque a más profundidad, mayor presión. O sea que debe ir aumentando, no disminuyendo. ¿Ok? ¿Se entendió con el ejemplito acá de la pizarra? Sí, profe. Listo. Bien, todavía nos falta un poco de la presentación. Ok, ahora sí, ese efecto de espejo que hacía esto me estaba mareando un poco. Ya. Sí. Vamos de nuevo con el PowerPoint. Ahora sí. Y bueno, así es como se relacionan o como vemos la diferencia de presiones y cómo se ve por profundidad. Entonces, lo más sencillo es recordar esto. A mayor profundidad, mayor presión. Punto. Eso es una relación proporcional. ¿Ok? Cuando algo aumenta, el otro también. Si algo disminuye, el otro también disminuye. Es una relación proporcional. Ok. Además de lo que es el teorema de Stevin, existe la ley de Pascal, ¿no? Que mencioné por allá arriba una unidad llamada Pascal. Pascal fue un científico francés, ¿no? Que también estudiaba esto de los fluidos, que nos dice que la presión aplicada en un punto de un fluido incompresible, o sea, un líquido, en reposo es transmitida integralmente a todos los puntos del fluido. Okay. Que viene diciendo que en el mismo nivel o a la misma profundidad se aplica cierta fuerza, ¿no? Por eso tenemos esta figurita aquí. Se aplica una fuerza 1 y acá una fuerza 2, donde mantenemos un mismo nivel, por lo tanto vamos a tener las mismas presiones, equivalente a, como el área de esta fuerza es menor, ¿okay? Comprime con mayor fuerza, pero entonces el área de esta es mayor para contrarrestar y al final vamos a ver de que ambas llegan a la misma presión porque están ejerciendo a la misma altura. Y como lo dice aquí, es transmitida integralmente a todos los puntos del fluido. Eso significa que en toda la profundidad esa presión va a ser la misma en todos los puntos siempre y cuando estén a la misma profundidad. Que es lo mismo que explica esta figurita de acá. Lo mismo, o sea, cada punto tiene la misma presión en la misma profundidad. Aumenta la profundidad, aumenta la presión en todos los puntos. Entonces, cada punto, dependiendo si tenemos un área grande, vamos a tener millones y billones de puntos de presión a cada profundidad. Entonces, imagínense, a 1 centímetro de profundidad hay una presión. Al siguiente centímetro hay otra presión.
a los 5 centímetros de profundidad y así se va. O sea, va aumentando la presión a medida que aumenta la profundidad. De eso habla la ley de Pascal. Entonces, está esto que es, estas son las escalas de presión, ¿no? Que según la experiencia de Torricelli, que también era un científico, este era un científico italiano, todos estos científicos hace como 400 años que vienen estudiando los fluidos para ver cómo funciona cada cosa. Torricelli experimentaba con mercurio, el mercurio líquido. Y según Torricelli, cuando se ejerce presión atmosférica de una atmósfera es una unidad de presión. De que la carga de presión de la columna de mercurio, ¿ok?, equivaldría a la presión que ejerce el aire. Es decir, él calculó más o menos la presión barométrica, la presión atmosférica, perdón, de nuestra atmósfera. Él tenía ahí un metro, una tubería de 1 metro que tenía mercurio en su base. Y por más presión que él aplicaba, no pasaba de 760 milímetros, es decir, 76 centímetros en la columna de mercurio. O sea, el mercurio subía hasta 760 milímetros. Y ya él iba midiendo, y al final entonces se determinó, o se decía aquí, y conocemos que el peso específico del mercurio es de 13.600 kilogramos fuerza de metro cúbico, o sea, el peso específico del mercurio. Anoten ese dato por ahí, 13.600 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y se elevaba a una altura de 0.76 metros, que es 760 milímetros. Eso, 76 centímetros es 0.76 metros. Teníamos que una atmósfera equivalía a 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea, eso según Torricelli, este señor haciendo ese experimento, midiendo 1001 veces, anotando así al ojo hace como 400 años. O sea, imagínense todo el lío de ubicar eso. Entonces, les explico esto de las escalas de presión porque existe lo que es la escala de presión absoluta, que es la que adopta como referencia la presión del vacío o la presión vacua, que viene siendo igual a 0. Es decir, que ponemos el punto en 0 y vamos midiendo presión. 1 atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas y por ahí se va. Y está la escala de presión efectiva, que adopta como referencia la presión atmosférica, 1.033. Es decir, el 0 de la escala de presión efectiva en realidad empieza aquí. El 0 está más acá que donde está el de la presión absoluta. El 0 está aquí y en la escala de presión efectiva el 0 está más acá. Y bueno, ya va subiendo las presiones, que pueden ser en la escala absoluta siempre van a ser positivas, pero en la escala efectiva pueden ser positivas y pueden ser negativas. Que si estamos perdiendo presión, bueno, eso es una presión negativa. Estamos ganando presión, es que está aumentando positivamente. O sea, eso es lo que significa las escalas de presión. Y bueno, hablando de presión y cómo se ven, pues existen ciertos aparatos de medición de presión. Por ejemplo, el piezómetro, que nos dan o ponemos este aparato que puede ser este aparato de metal. Lo colocamos a una profundidad para más o menos medir a qué presión se está ejerciendo. El piezómetro solo funciona en la escala absoluta de presión, o sea que no vamos a obtener presiones negativas. No puede medir presión de gases, solamente líquidos. Y esa presión allí se mide por el peso específico del fluido
multiplicándolo por la altura a la que llega el fluido aquí, ¿no? O sea, esto tiene una escala, tiene las rayitas para ir midiendo hasta qué altura llega el fluido y se calcula entonces la presión en cierto punto, la presión en el punto A. Aquí menciona algunas de las desventajas. No sirve para presiones negativas, no sirve para gases, no sirve para... Otro aparato es el manómetro en U o manómetro con tubo en U, que tiene un líquido indicador que usualmente suele ser mercurio. Este más o menos funciona como el piezómetro, pero pues que él sale, tenemos nuestro medidor, ¿no? Está midiendo presión aquí y viene esta otra tubería donde se van a medir hasta qué altura llega el agua aquí, o perdón, el fluido, pues. Y se puede utilizar para medir la presión de gases, así también como la presión de fluidos. Si han visto, por ejemplo, cuando se llena, se ve más o menos así. O sea, es un poco rudimentario también, o sea, un poco primitivo esto. O sea, son aparatos de medición un poco arcaicos, porque ya existen aparatos que dan presión digital y demás, o ya por computadora va diciendo qué presión, porque bueno, el aparato está allí y uno no tiene que medirlo, sino que la misma computadora nos dice qué presión hay. Y bueno, ya para ir cerrando, está el manómetro metálico o tubo de Bordón, que mide presión interna, presión externa, que la presión en el manómetro es igual a la presión interna menos la presión externa, o sea, está un poco más complicado de utilizar. Y la presión interna, pues la presión que se está ejerciendo dentro, tenemos la presión atmosférica, o sea que siempre debemos saber qué presión hay fuera del manómetro, eso es lo que nos va a dar la presión. Y está en la escala efectiva, que si se acuerdan de lo de las escalas, así se ve entonces uno de estos manómetros, el manómetro metálico o tubo de Bordón. Así es como se ve. Deben haber visto algunos de estos en alguna ocasión en las válvulas de presión, que pues, como el nombre se indica, miden presión. Así que bueno, entre si va subiendo mucho, ya se libera presión abriendo una válvula para que salga gas, para que salga agua, etcétera, para mantener una presión constante, ¿no? Entonces estos aparatos son súper importantes porque si no sabemos qué presión hay, podrían ocurrir pues algún accidente o algún tipo de problema que no queremos que ocurra. Así que bueno, esa fue nuestra presentación, nuestra clase para la unidad de hoy, para la clase de hoy. Antes de terminar, jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de ver, si algo no quedó claro. Bueno, la verdad fue una clase bastante teórica, mucha teoría, así que no me sorprende que no haya preguntas. Así que bueno, listo jóvenes, podemos retirarnos, ya podemos desconectar. Recuerden entonces para el próximo lunes no tenemos reunión virtual, es grabación, así que no se preocupen, pues, no hay conferencia. Y subir su actividad número 1 a la plataforma, ¿verdad? Que ya está aquí está, instalaciones eléctricas. ¿Ok? Ya está disponible para que entreguen, ¿ok? Abierta, ya está abierta, pueden ir entregando hasta el próximo lunes a las 11:59. Por favor, entregar solamente aquí, aquí, ¿ya? No me envíen, bueno, aquí ven una copia de la lista. Ya recuerden los que cuando pasé la lista, si no escucharon su nombre, jóvenes, a personarse a coordinación, arreglar el asunto de su matrícula. Así que bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Que pasen una excelente semana. Nos veremos para la unidad 3. ¿Ok? Listo, entonces se me cuidan. Gracias, pase buenas noches.